Ya, chiquillos. Bueno, un preámbulo que íbamos a hacer como un paréntesis era sobre espectro autista, que es condición espectro autista o trastorno espectro autista, como gusten llamarlo. Y, mm, y la verdad no está contemplado en el curso, pero antes de que cerremos este módulo definitivamente, siento que igual es importante visualizar esta circular que entró en vigencia el año pasado. Que mucho se habló, no sé si se acuerdan de la ley TEA, la ley 21.545, y la verdad que no es tan informativa la ley. Lo que más nos sirve, ahí dice vigencia, claro, vigente hasta el 2024, es la circular 586, que creo que les dije en su momento que ustedes como inspectores, inspectoras, podían ser acompañantes internos, externos durante una desregulación en fase uno solamente, más no en la fase 2 y 3 a menos que hayas hecho un curso espectro autista. No, a ver, la normativa no te dice tiene que ser un educador diferencial, tiene que ser un terapeuta ocupacional, no especifica, sino que tener la noción, ¿se entiende? Y esta circular 586 nos provee una bitácora que ya les voy a mostrar, porque ¿qué pasa si Pedro le toca ser acompañante externo? Entonces tiene que llenar esta bitácora y tiene que informar al apoderado. A la Martina acompañante interno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Martina? Tiene que aguardar la desregulación o llenar la bitácora también y aguardar la desregulación en una fase uno o monitorear, mientras el encargado quizás va a buscar algunos implementos, si es que están en una fase 2 y 3. Y bueno, si habláramos de TEA, de SEA, tenemos curso, pero para rato, o sea, horas y horas para hablar de este diagnóstico que es como una paleta de pinturas cuando tú ves, no sé si ubican ahí cuando uno va a ver las pinturas y tienen muchos colores y contrastes, es lo mismo. Y esta circular, bueno, tiene un énfasis, por ejemplo, en aplicación de medidas disciplinarias, y ahí ustedes dirán, ah, la sanción, o sea, no se puede expulsar, o sea, se puede expulsar a un niño con TEA, o sea. Sí se puede, pero no es el énfasis. ¿Saben cuál es el énfasis en la discriminación hacia el espectro autista? También la formación de todas las personas que trabajan en el ámbito educativo y además tener, por ejemplo, en el establecimiento educacional algunos afiches de comunicación aumentativa y alternativa, que son los famosos pictogramas, que más de algunos de ustedes quizás lo han escuchado. Y ajustar, hacer un pase, un plan de acompañamiento conductual y emocional para cada niño o niña que tenga el diagnóstico. ¿Sabían? Les voy a mostrar la bitácora. ¿Por qué? Porque puede ser, y se las mando por aquí, que a alguno de ustedes les toque completarla en su rol de acompañante interno o externo. ¿Sabían ustedes que estos roles? Y se completa rol que ocupa la intervención. Entonces aquí, a ver, cada niño o niña que tiene el diagnóstico tiene un encargado acompañante interno o externo distinto. No son lo mismo para todos porque ustedes saben que hay veces que el espacio de contención o la persona que va a generar la contención es distinta. ¿O no? Hay personas que son más cercanas, ¿cierto? Y aquí uno va haciendo check, va diciendo si fue la desregulación programada, o sea, perdón, el ambiente era tranquilo, había ruido, números de personas, y todo esto siempre se completa, cosa que si hay antecedentes más todavía, tienes que actualizarlos al plan de acompañamiento conductual y emocional. Ese plan nace transversal al PASI y al PAI, que lo hacen los educadores diferentes, todo el equipo PIE, Programa de Integración Escolar. ¿Saben lo que me topé hace un tiempo atrás, unos meses, en un curso que fui a hacer a Santiago? Que los PIE no sabían hacer mucho, ni siquiera los PASI, que son los planes de adecuación curricular individual, y los otros que son de adecuación individual, como el conductual general y menos esto. Y saben que querían incorporar a todas las personas, o sea, y en ese curso teníamos inspectores también. Entonces yo le dije, chicos, acá ustedes como inspectores no están ajenos. Te puede tocar, y más si estás haciendo este curso, ahora aguardar una desregulación en cualquiera de sus fases. Se los acabo de mandar esto y les voy a mostrar esta guía de desregulación, que es de España. Hay harto material nuevo de TEA, de SEA,
Me gusta igual que haya más material porque saben que tenemos muchos niños con el diagnóstico. Son tres niveles de apoyo que tenemos que conocer. En el fondo estemos o no en el pie, chicos. O sea, de verdad aquí debemos aislarnos de esta área como programa de integración escolar que lo ubican el pie o no. Cuéntenme en el chat. Me dicen si lo ubican. Y empezar a ver que somos todos parte ahora, todos. O sea, se está capacitando a los auxiliares también. Y ustedes dirán a los auxiliares, pueden ser acompañantes internos, externos, formar, pueden serlo. Entonces ahora son todos. Y lo que me gusta, chicos, que tomo café porque igual tengo un poco de frío, em, lo que me gusta es que igual se obliga a los colegios a capacitarse cada cierto tiempo y a concientizar cada principios de año. No sé si lo hicieron en sus escuelas, colegios, liceo, en mi caso sí se hizo, pero saben que siento que todavía estamos muy en pañales con este tema, un tema que me gusta mucho, el tema de autismo. Y bueno, esta es la primera fase, la fase desencadenante cuando está allí sentado el niño, pero tú notas que está descontento, pero no se para, te mira, eso sí, de vez en cuando, o sea, tiene contacto visual. Por lo tanto, ahí vas a tener que desviar su atención, hablarle de otra cosa, de algo que le guste. Pero va a pasar que después este texto se los voy a enviar, de hecho, al correo para que lo guarden, de verdad, porque hay más tips. Estos son algunos. Me encantaría que viéramos más, pero por tiempo no. De hecho, después voy a hacer un curso de TEA ya de 12 horitas con esta misma TEC y ahí vemos más cosas porque a mí me gustaría y no por una cosa, ay, que no me pagan más, no, porque a mí un poco rayo la papa con este tema yo, sino por el tiempo. Porque requerimos mucho tiempo para ver eso. Les voy a mandar esta guía, guárdenla porque les va a servir los que ya trabajan como ya los que van a trabajar en un futuro. Y la intensificación es cuando ya no te mira y empieza con la ecolalia, o sea, repetir palabras. Eso te genera una autorregulación. Ejemplo, cuando dicen plaza, y ellos plaza, plaza. O esto como que a veces pasa que los niños ahora están con esto del tralalero, tralala, con la bailarina capuchina, todo eso que hasta a mí se me pegó. Y todo el tiempo diciendo lo mismo. Bueno, eso es una ecolalia. Y eso me produce una autocontención, una situación de estrés, ¿sabían? Y puedo proporcionar maneras de relajar la situación hablando de algo que le pueda agradar o decir en el fondo quieres decir esto para obtener esto y le modificas la demanda con el mismo producto pero de otra manera. Por ejemplo, por acá donde vivo hay un niño que le gustan mucho los pinos y es TEA. Entonces nosotros le regalamos un pino que era una sandía. Entonces lo miraba y no era como los pinos usuales, por los de los autos, lo ubican, si de hecho no estaba intentando abrir el auto. Y menos mal, porque bueno, mi pareja se había enojado. Y yo le dije, no, porque yo lo vi que tiene el diagnóstico. Entonces, a modo personal, también tengo un caso ahí personal con ello. Entonces, me hace como decirle, oye, comprensión. Y la mamá y nos pidió disculpas. Le dije, no, no te preocupes. Y le dimos el pino, pues ya no tenía ni olor. Y decía, no, no es el mismo. No, 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 no es pino. No había desarrollado mucho el habla. Entonces, yo le dije, esto es un pino especial. Es un pino, pero es un pino especial. Lo que tú tienes que hacer es como hacer la seguidilla de la misma situación, o por ejemplo, si, no sé, tiene una muñequita, un muñequito y de pronto el objeto de contención no está, porque chiquillos a veces no está, y los colegios dicen, ay, es que darle el juguete de contención, ¿y qué pasa si la Lucy ve que el objeto no está y no lo trajo? Y eso está haciendo la desregulación. En cambio, yo traigo un peluche, que por aquí se me fueron todos los peluches, no sé dónde estarán, y le digo, mira, este es un amigo de ese peluche. Y le voy haciendo una historia, como diría Floortime, que es una estrategia. Entonces voy finalmente generando una conexión para que no se desregule. También hay niños que igual tienen desregulación con los ruidos y necesitamos generar técnicas de adaptamiento conductual. Se puede hacer eso, se requiere un trabajo, eso sí, cognitiva conductual.
Y la explosión es cuando se paran y quieren autogenerarse daño, autolesionarse, o bien generar daño a terceros. ¿Les suena eso? Cuando viene ahí un papá, una mamá, el niño que no tiene el espectro autista, y le dice, inspectora Denis, ¿sabe qué? Que a mi hijo le enterraron un lápiz. Entonces, ¿qué haces con ese papá, esa mamá? Y tú a veces estás en portería. Primero, entender. ¿Se acuerdan del módulo anterior? Entiendo, yo en su lugar también estaría igual. Vamos a generar solución de la situación. Aquí vamos a lograr que todas las partes estén bien y tú tienes que tener un aterrizaje fácil porque pasa que el apoderado está súper exacerbado y es normal. Si a lo mejor le pegaron a su hijo con un lápiz, le rompió con el lápiz. Y allí lo que nos va a servir es el mapa de la empatía, que lo vamos a ver ahora. Y lo otro que vamos a ver, que ojalá se hiciera un trabajo así, chiquillos, es de que viniera el papá o la mamá de quien tiene el espectro autista a explicar la situación y a mencionar todo lo que hace, porque eso igual ayuda a hacer el vínculo empático. Y si no tenemos eso, porque a veces los papás no aparecen todo el año, cosa que es vulneración de derechos, negligencia parental, acá también mencionar todo lo que se hizo y empatizar con los papás. Y eso es lo que falta como establecimiento, la fase de recuperación o normalización que se hace mal. Entonces, ¿qué ocurre? La contención física no es la contención que te hacen en el OS10, porque en otro colegio donde había ido antes, que era en Valparaíso, el último que le hablé de Santiago, iban a capacitarse y ustedes van a decir, pero ¿cómo? Con gente del OS10 para contención física, o sea, estamos mal. No es acá como, ay, voy a detener un ladrón, no. La contención con un niño TEA, sea con un niño adolescente, es distinta. Es una contención en la mollera, en la cintura y palmar aquí, en los bracitos o en los hombros donde hay más hueso, para no generar hematomas y para redirigir hacia la zona de calma. No es la contención gemelar, no es la contención aquí de que yo pongo aquí la columna vertebral y le hago casi la llave prácticamente, no. Eso no puede ser. Es para redirigir hacia la zona de calma. Y eso también no requiere tiempo para poder aprender y ojalá todo esto fuera presencial también. Y desviar la atención sirve. Hay chicos que a veces ahorcan. De hecho, tengo una colega que uno de los niños, 16 años, la está ahorcando. Y yo le dije, tú tienes que hacer que está sufriendo para que se dé cuenta. Porque si tú intentas como defenderte, él va a hacerlo con más fuerza. Porque era un chico que neurológicamente también tenía un panorama no muy bueno. No todos los niños con espectro autista son iguales, chicos. Y la recuperación no es como lo que te puede decir una profe, un profe de, no, es que tenemos que entender. No, chicos, porque así no se obtiene nada. Sí se obtiene con el mapa de la empatía que lo vamos a ver ahora en el módulo que sigue, que se analiza al niño sobre, a ver, qué dice, qué hace, qué piensan de él. No de hay que entenderlo, porque la empatía no es llegar y decirle a la Pati, oye, ponte en el lugar aquí de Pedro. No, tiene que existir un vínculo y no un vínculo ni amistoso, nada, sino un vínculo donde yo interiorice la situación. Si no, no somos empáticos y eso no habla de que seamos malas personas, sino de que la empatía es un proceso. ¿Cómo vamos? Les mandé el texto para que lo tengan allí. Me interesa que lo tengan porque, pucha, qué importante el tema autismo. ¿Les suena el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, impulsividad, que son las variables del DSM-5 también, que es lo que se ocupa generalmente para... ¿Les suena el déficit atencional? Yo en su momento, eh, tiempo atrás, tuve como la mitad. En muchos niños con, con déficit atencional,
Cuéntenme ustedes, ¿les suena, lo ubican? Bueno, algunas personas, y esto saben que lo encontré con la inteligencia artificial, que yo, a mí me gusta la inteligencia artificial, pero abusar mucho de ella no sé si es tan bueno. Y lo que me pareció súper bueno y curioso que ocupa la técnica Pomodoro, y esto no es como para que nos dé hambre ni nada, sino que es una técnica de organización del tiempo, donde son 25 minutos y, y cada 25 minutos hay un descanso de 5 y después de las 4 sesiones, que en este caso, a ver, debería haber un descanso ya a la segunda, hay un descanso unos 15 minutos, 30 minutos que puede ser que es un descanso. Y con el déficit atencional saben que funciona porque hay tal agotamiento y bastante estímulos en la mente. No hay una atención selectiva, dividida y focalizada. O sea, aquí, para allá, para acá, me cuesta trabajo concentrarme. Y pasó que también en la pandemia hubo muchos niños y niñas que antes no tenían déficit atencional y que llegaron con déficit atencional. ¿Les suena eso? Cuéntenme ahí en el chat. Que hubieron como igual bastantes cambios post pandemia, o sea, que llegaron más agresivos. Y era porque, claro, en el celular ven videos cortos y también no acostumbran a la atención focalizada por mucho tiempo. Entonces, claro, estoy acostumbrado a ver este video corto, el TikTok, y voy desarrollando también un déficit atencional, porque acostumbro, la plasticidad cerebral, el cerebro también se acostumbra. Y le voy dando función y voy generándole menos funciones a otros lóbulos también. Entonces, por eso necesita aprovechar el cerebro. Va a pasar que a lo mejor Denise va a ver que se le cayó algo o le hizo algo el compañero y va a ver, por ejemplo, la Denise que como que no reflexionó mucho, como que pareciera que no le importó. Y no es puntualmente que no le haya importado, sino que hay inmadurez en muchas áreas cerebrales. Por ejemplo, el putamen, que es lo que pasa, el área que regula movimientos. Entonces, estos chicos cuando se paran, se sientan, que es lo típico, vaya inspectoría o no, ay, que este niñito no se me queda quieto en clase. Cuando se medica, baja esa área. Pero si no, está para allá, para acá, que eso lo hace también para regularse y lo hace también porque piensen que esa parte del putamen, que un área cerebral está sobreestimulada. Entonces, la forma que yo tengo como de calmarles parándome, sentándome. Por eso que hay lugares donde tienen puestos así como si fuesen asientos como que son para hacer ejercicio, pero también como inspector e inspectoras cuando se saca unos 5 minutos saben que le hace muy bien, porque así también aguarda todos esos estímulos y los calma, porque se necesitan calmar. Y eso es lo que es cuando salen ese ratito. No es porque salir para verlas, no. Lo otro que la atención se le dificulta hasta mucho tener la atención fija, focalizada, y lo que tú vas a hacer es que te repita lo que lo que tú le dijiste, para obviamente tener corroboración de lo que tú mencionaste, y así ayudas a activar la área de Brodmann, la 43, 44, que es la de escuchar, y la 41 y 42 es la de escribir. Porque a más de algunos nos pasa que uno escribe y se aprende más las cosas o la escuchas de nuevo y te aprendes más que cuando la escuchaste una vez. ¿Les pasa, o no? Que, uy, yo tengo que escribirlo porque si no, no me lo aprendo. Y eso es el área de Brodmann, chicos. Y también algo que me han dicho harto, que quizás también les suena, cuéntenme en el chat, ahí sí les pasa, es que los niños con déficit atencional, me han dicho personas, dicen, no, pero es que ¿sabe qué le pasó? Le pasaron las guerras mundiales y se las aprendió todas. O sea, él se aprende solo lo que le gusta. ¿Han oído eso los déficit atencional? No, es que él escucha solo lo que quiere. Y no es eso. Todos aprendemos lo que nos gusta. Porque el giro cingulado dice, mira, pone atención aquí, porque esto te interesa. Es una parte cerebral que la tenemos todos los que estamos aquí. Si a mí
Me hablan de hecho, el profesor que tenía psicología siempre decía, no es lo mismo que le hagas clase yo a que le haga clase Ricky Martin, nos decía y como siempre. Eh, cuando, exacto, Denis, y cuando te dicen, hoy te tengo una sorpresa y uno está pensando en la pega todo el rato la sorpresa. Entonces, eso. Y esto ayuda también con el déficit atencional, pero también cuando estés trabajando la norma, es súper importante ser ordenado. Mencionar aquí lo que hizo, ocupar la paráfrasis educativa, repetir exacto lo que se dijo y generar este efecto espejo, decir, mira, dijiste esto y esto, que a más de algunos no, nos han hecho eso, me refiero a que te dicen, oye, le dijiste esto, y uno ahí como que hace clic, porque a la primera no lo hiciste, porque te lo volvieron a repetir. Y esa técnica se llama paráfrasis educativa. O la pregunta circular, las técnicas circulares, que es, mira, si sigue siendo así, ¿en qué áreas te beneficia? En esta. Y aunque uno diga, ay, pero estoy tan con manzanitas, así va a entender mejor. Sí, Pedro, sí, absolutamente. Porque, ¿qué pasa? Uno tiene niños con déficit atencional que hay una mosca en la televisión, que es la que transmite la clase, y ese niño está todo el tiempo distraído con la mosca. O lo sientan al lado de donde están los diarios murales y están jugando con el diario mural o la mariposita que sobresale el diario mural. Y sí, y aparte uno las clases tiene que hacerlas con consecuencias cortas y con descansos o bien con actividades. No puede estar haciendo una clase de una hora. Por eso es que también tengo ahí como la costumbre de preguntar, chicos, ¿se entiende? O ustedes si quieren mencionar algo, menciónenlo, porque uno igual requiere de cambio de foco. También nosotros tengamos o no tengamos déficit atencional. Y ustedes van a ver algo bueno de sacar a los chicos, hablarles de otra cosa. Si van a trabajar aquí alguna falta con ellos, que hacer que les repita lo que le dijeron. Si es que insultaron a otro compañero, hacer esta técnica parafraseo para que ellos sepan como, ah, dije esto. También hay otra técnica más, también que se llama interrogación negativa, que es, mira, que esa persona sea de tal manera, como tú le dijiste, ¿tiene algo de malo realmente? Y le haces como hablar, Pedro, le haces interactuar porque si no va a estar con la cabeza ahí en otro lado. ¿Se entiende, chicos, cómo vamos? Y yo siento, no sé si les pasa a ustedes, que el déficit atencional está menos visibilizado que el TEA. El TEA, menos mal, lo estamos afrontando un poquito más. Y muy a regañadientes, o sea, los colegios como que, y saben lo que no me gusta, que igual a veces pidan psicólogos para, los psicólogos hay algunos que saben, pero porque hacen cursos de espectro autista. Pero tenemos igual que tener aquí personas que sepan también. Es importante porque para ayudarlos a ustedes también. Por supuesto, Pedro, te entiendo mucho. Te entiendo mucho. O me pasaba también que yo hace un tiempo, atrás años, había tomado, no una jefatura, porque hace años no tengo jefatura y es mejor. em, y era una profesora que no, que la verdad no tenía como mucha, estaba a punto de jubilarse, entonces ella decía, no, si con esto copiar y pegar lo que está en el texto del estudiante, se lo aprenden. Y claro, quedaban tranquilos, pero era por el rato. Entonces era como, ay, es que esto ya me sirve, ¿para qué voy a cambiar? Claro, no, y exactamente, Lucila. Lo que pasa es que los colegios tienen que postular para tener un programa de integración escolar, ¿sabían? Mencionar cuánta cantidad de necesidades educativas tienen permanentes, transitorias, sobre todo permanentes, para que lo puedan tener esa inyección de recursos. Se postula, chicos, eso lo hace el director. Y hay directivos que no lo hacen porque, ay, oye, si es necesario. Y ese equipo, que es del programa de integración, porque los colegios que no tienen pie, a ver, no están obligados a tener esos profesionales, ni tener psicólogo, ni tener asistente social. No, cuando nosotros también hablamos de, de comité de convivencia escolar,
que es aquí un equipo donde hay una dupla psicosocial, donde hay un inspector, etcétera. Acá la figura que es obligatoria solamente en el comité de convivencia escolar es el encargado de convivencia escolar. Entonces, por eso hay colegios que no tienen psicólogo, que no tienen ese asistente social, cosa que es necesario. Hay colegios que no los tienen, ustedes dicen, ay, pero ¿cómo si el comité de convivencia escolar? El colegio, chiquillos, aquí por ley 20.536 es consejo o comité de convivencia escolar. Entonces, este comité de convivencia escolar está obligado solo con esa figura, que viene del 2011 su creación. Y el equipo multidisciplinario es absolutamente necesario, los terapeutas ocupacionales. Yo les voy a decir, ser súper sincera, yo hace poquito tiempo supe que hacía un terapeuta ocupacional y hace muchas cosas. Y me dieron información de una niña que conocí de Yayay del síndrome vestibular, que eso está poco visibilizado, o sea, los niños que tienen problemas en el nervio vestibular, que tienen problemas para equilibrarse, que les ayuda, por ejemplo, el típico luche, ¿se acuerdan? Se me cayó el carnet con esto, pero les ayuda bastante eso, les ayuda también como mecerse, les ayuda a tener aquí como objetos, como fidget también para autorregularse. Y hay tanto que aprender, chiquillos, tanto. Y exacto, no, no, por supuesto que no. Entonces se necesita acá, y eso, bueno, Lucila, tú también me lo comentaste, que a veces los colegios no quieren contratar. Y lamentablemente uno debería ir a denunciar ello, porque por ley de sistema público tienen que tener personal y por ley de aseguramiento de la calidad personal necesario y de acuerdo a la cantidad. Y eso no está pasando. Y no es que los cursos no sirvan, y eso a mí me da rabia, porque no es que los cursos no sirvan, sino que no quieren contratar. Y lo bueno es que aquí hay personas que ya están trabajando, que igual me parece excelente. Pero aquí a lo mejor me dicen, profe, ¿sabe qué? Yo nunca me han hablado del bullying, no han capacitado al bullying, cosa que es obligatoria también. ¿Cómo vamos? Vamos a ver crisis de ansiedad y crisis de pánico. Exactamente. No, y se vayan con la inclusión y la inclusión no es muy, no no sé, no sé qué piensan ustedes, pero siento que es como para afuera solamente, es como pantalla. Y además, chiquillos, una cosa, perdón que haga este paréntesis, para agresión, y esto siento que igual lo tengo que decir porque vi un grupo de profesores en el Facebook que contaba ahí un profe que un alumno lo había agredido y que lo estaba acosando por el Instagram. Y otros colegas le dijeron ley Carín. ¿Qué creen ustedes? ¿Estará bien eso o no? La ley Carín porque un alumno me agrede. Y varios dicen, ya, ¿no? ¿Quién más, chicos? Perdón que haga el paréntesis, pero es por si acaso llegase a pasar. Exacto, no corresponde porque es entorno laboral. Y me extraña porque varios profes, déjenme ver si después si les mando un material de Ley Karin, si es que les interesa. Exacto, Martina. Entonces, me extraña porque para eso está aula segura. Los apoderados entran ahí porque son como clientes, proveedores, clientes, pero no entran los estudiantes. Pues exacto, Natalia, súper bien. Entonces me extraña no conociendo la aula segura y uno ha ido a capacitación a otras escuelas y los profes todos en el celular y los inspectores chiquillos ahí súper atentos, los auxiliares también, pero los profes todos ahí. Y una vez una chica me dijo, ¿y qué pasa si se me regula todo el curso? Y la UTP estaba enojada por esa pregunta que me hizo, pero yo le dije, mira, para cada niño hay un encargado o una compañera, para cada uno, y no pasa eso. ¿Cómo vamos? No sé si a alguno de ustedes le ha ocurrido una crisis de pánico o crisis de ansiedad. En los niños ocurren harto también, bastante.
chicos, crisis de pánico, crisis de ansiedad, ¿no? En los niños igual ocurre harto y en los adolescentes también ocurre harto, porque la crisis de ansiedad lo que tiene allí de relación es que va incrementándose, pero tiene pensamientos la persona que pueden ser amenazantes, o sea, que son producto también de su interpretación. Si alguien vio Intensamente dos, que es una película que igual no dice, ah, de Disney, ¿será verdad o no? No quiero spoilear ni nada, ni decirles como qué pasa con los personajes si es que no la han visto. Lo que sí puedo decir que hay un personaje que es ansiedad que la adelanta muchas situaciones, trata de prevenirla. Y eso es lo que hace la ansiedad, si la ansiedad en sí es importante que exista, pero cuando está sobreestimulada, que es lo que tiene, o sea, desencadena una crisis de ansiedad y que se ve en la película, es cuando tú tienes muchas de estas situaciones. Ahí preguntó, claro, eso puede ser una crisis de pánico que es producto de estrés, que siempre hay aviso, empieza a llorar, síntomas súper intensos, llanto. Entonces, tu amígdala cerebral y tu ínsula cerebral responden, Pedro, de forma muy fuerte o inhibida. O sea, o te encierras o lloras y gritas o te enojas. No estás como calmado, o sea, es como una balanza extrema, por así decirlo. Y los niños, los pequeños también tienen muchas de las dos. Entonces, ustedes se dan cuenta que cuando hay una crisis de ansiedad, las técnicas de respiración que ya son súper buenas, que la técnica, por ejemplo, esta, que ya imaginarse que uno es un gato y se estira, o que uno exprime un limón, que eso igual sirve para destensar, o sea, para que los nervios igual estén funcionando mejor. O esta técnica de respiración que les aprovecho de mencionar que es de inhalar 4 veces, mantener y exhalar 4 veces. Sirve con una crisis de pánico, pero una crisis de ansiedad, cuando hay algo que es producto de la interpretación, que hay angustia, desesperación, confusión, no es tan fácil con la respiración, porque la amígdala cuesta mucho aguardarla, chicos, mucho. Entonces empiezan a decir, respira, 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 y la persona está sobresaturada tanto que me dicen, respira. En cambio, si yo directamente puedo hacer el ejercicio sin hablar, puede que te sirva, pero quizás no con la crisis de ansiedad, porque la persona tiene algo que le afecta. Algo producto de la interpretación, está súper abrumado. Entonces, lo que hay que decir, mira, pensar en mi mente, sea lo que sea, y ordenarme, o bien que todo siempre vuelva a la normalidad cuando son circunstancias, por ejemplo, que yo tengo temor. Pero hay otras donde ya los niños, por ejemplo, que se regulan con esto, con el ruido, con olores, va a ser también importante tener un aterrizaje fácil, que es decir, por ejemplo, siempre va a existir esto, siempre va a estar esto, y esto es normal o esto es habitual. Entonces, siempre como tener un aterrizaje, como algo de normalidad rápido, que eso consiste en técnicas cognitivas conductuales que los psicólogos lo hacen, que igual sirven, te sirve con una crisis de ansiedad. Pero una crisis de pánico, también hay taquicardia, malestar estomacal, ¿qué otra cosa? Mucho malestar para respirar, o sea, el globo histérico te tiene ahí como con una goma, como un chicle que está en tu garganta y te cuesta respirar y te duele el pecho porque efectivamente también con los nervios, ese globo histérico hace que te sientas como más asfixiado y te duela también, porque el soma ayuda en eso. Cuando uno somatiza se empieza finalmente a sentirse mal. Y eso sí, sí se aguarda con la respiración, porque igual hace funcionar a tus neuronas y en el fondo a que se tranquiliza el dolor. Cuando hay crisis de ansiedad y de pánico, a veces las personas tienen el temor a que les pase un infarto. Entonces hay que decir, mira, no podrías hablarme, no podrías moverte. Entonces hay que tener como bloqueo pensamiento incoherente. De hecho, esa técnica se llama así.
que yo les voy a mandar el link ahora de los primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo vamos, chicos? Ustedes me dicen, ahora se los voy a mandar. Los que me parecen buenos, no los del Minedu. Ya, súper bien. Ahí va. Ya, lo único que es obligatorio que yo pienso que el fin de o el lunes les mando el temario es cortito. Para la prueba que vamos a tener y que van a tener un día y medio para hacerla. Eso es importante que les diga, harto tiempo van a tener. Es textual al primer material que les mandé cuando les di la bienvenida. Es material, solo de ahí saqué la respuesta, solo de ahí. Igual voy a ver si les puedo enviar un temario este fin de o lunes, pero son muy poquitos temas, o sea, es muy cortita la prueba. Es de selección múltiple. Porque más que nada hay que pensar en el mérito de haber hecho el curso también. Así que sí, no, pero es poquito y van a acordarse de mí cuando lo hagan que es poquito. Así que eso, chicos. Voy a ver si se lo mando el fin de semana o el lunes, aunque sea un día antes, porque ya con eso igual es más fácil. Ya, chicos, no sé si les suena Eric Erickson, me acuerdo del celular, pero no, que es un psicólogo de los años como 50 y, y uno dice, hoy todavía suenan estos autores pese a que hay tanto psicólogo más exacto, sí, aparece y de hecho, claro, Papalia es más actual e igual se inspira o igual cita a Erickson, pues claro. Y eso pasa, que uno dice, pero ¿cómo autores que son? Claro, porque igual sientan las bases, igual que Freud, aunque Freud igual está más obsoleto, Piaget, que se, uno lo ve harto en educación, y, y está esta fase de iniciativa versus culpa, que los niños tienen muchas ganas de hacer cosas, de descubrir. Es como, ya, ¿qué pasa si hago esto? Y se ponen a prueba y buscan ponerte a prueba a ti, por eso igual son como desobedientes. Pero a la vez, papá le señala que ese texto que yo les había mandado, que es bien largo igual, que los niños tienen mucha obediencia comprometida, o sea, entorno comprometido. ¿A qué me refiero con esto? Que esperan mucho del entorno, todo en general. Entonces, cuando, no sé, un niño te ve fumando, es como, ay, ¿por qué estás haciendo eso? No sé si a alguien le ha pasado. Y todo esto ocurre cuando espero mucho mi entorno. Tienen harta energía, por eso que en esa etapa, si están a nivel de párvulo, van para allá, para acá, mucho, a ver, son súper inquietos y es habitual que lo sean así, liberan energía, necesitan liberar energía también, y es porque también hay más energía. Ya posteriormente, es como cuando uno va avanzando, en la edad adulta ya va teniendo también menos energía, va concentrando más, va liberando menos adrenalina, por eso que hay veces que uno ay, está más como con depresión y los niños son más felices si se dan cuenta y, y a veces los niños gritan y uno dice por qué gritan mucho y eso también, los músculos se recuperan fácil en el metabolismo muy desarrollado, necesitan actividad, explorar, entonces eso también le ayuda gritando, por eso igual se puede regular, pero también es habitual que lo hagan. Entonces, cuando tú le dices a un niño de 3 a 5 que su dibujo está feo o que hizo algo malo, o te alzas mucho y te exacerbas mucho, el niño pues, se pone a llorar o se te enoja mucho. Y es como así. Y eso es porque esperaron mucho y se sienten muy culpables, por eso se llama culpa. Y yo antes no entendía cuando estudiaba esto con las educadoras de párvulo, por qué a ellas, o sea, ellas tenían como un módulo aparte, como cada uno tenía un módulo para adaptación de acuerdo a la pedagogía, y ellas se les enseñaba el paralenguaje, que es el tono de voz que le hablan a los niños. Se han dado cuenta que ellas les hablan, no hagas eso, le hablan como muy suave, por algo es.
Y lo otro, redireccionar, igual hasta los 8 años. Si haces eso, va a pasar esto, esto. Hay que dar instrucciones para todo porque ellos necesitan igual entenderlo así para adquirir noción y redireccionar, como diría Daniel Siegel. Ellos comprenden igual el entorno. Lo que está bien o está mal, relativamente de 6 a 8 un poco más, ya de 8 sí, 8 a 10 sí, la consecuencia más o menos, y de 10 hacia arriba sí, porque de 10 a 13 hay percepción de discernimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ya saben la consecuencia, saben que algo está bien o está mal. Por ello que hay gente que dice, ay, ¿cuándo vamos a hacer edad de chicos imputables? Disminuyamos la de los 14 a los 10. ¿Se han dado cuenta que a veces dan esos debates también? Y la laboriosidad versus inferioridad es que también los niños quieren hacer hartas cosas, les gusta que los valoren por sus habilidades en las cuales son buenos. Les gusta que los valoren por ello, se sienten orgullosos de sus actos y sobre todo si tú los comparas con los pares o con otro, también eso es un talón de Aquiles. Entonces pasa, y si alguno de ustedes lo ha hecho, no los culpo porque, a ver, uno lo hace mucho sin pensar y sin la mala intención de decirles, oye, ¿por qué no te portas como tu amigo o como tu hermano? Eso claro, y eso pasa a ver, en quinto, en sexto, hay mucha pelea por competitividad y es en base a ello, porque yo veo, que él es bueno en ello igual que yo, entonces como competencia. Y frente a ello uno tiene que generar estas estrategias de interrogación negativa donde yo digo si él es bueno y yo también en eso tenemos que competir, no. Y el adolescente es algo bien particular porque se han dado cuenta como que quiero ser único, pero a la vez me importa mucho cómo me ve al resto, mis pares. ¿Y por qué mis pares? Porque tengo este sentido de pertenencia, de manada. Es como, ay, nos choclonamos y los valores aquí de nuestro grupo social nos tenemos que adaptar y el que no se va a ese grupo. ¿Se han dado cuenta que son así los chicos más grandes? Y el adolescente está en busca de autonomía, está en busca de hartas cosas, o sea, de ponerse a prueba, de su liderazgo, son impulsivos, hay cambios de humor, o sea, un día están tristes, otro día felices, porque hay un vaivén emocional ahí, hay un moldeamiento también neuronal. Entonces pasa que hay déficit de dopamina, de serotonina, entonces los chicos un día están llorando y lloran y como que, ay, después estoy más feliz. Exacto, Lucy, o sea, la pubertad, chiquillos, las hormonas del crecimiento no tienen el mejor lugar de donde surgir que el hipocampo. ¿Qué es el hipocampo? Donde se gestionan tus emociones. Entonces de ahí salen todas las hormonas de la adolescencia, entonces por eso que vemos tanto cambio emocional y después se regula igual, ¿o no? ¿Qué me dicen de la autoestima en los chicos? ¿Cómo ven a los chicos y su autoestima? ¿Los ven con la autoestima bien, mal? Exacto, exactamente. Y también cuando uno a veces ve chicos que son súper desafiantes y uno dice, ay, este chico qué va a hacer qué va a tener baja autoestima si todo el tiempo está desafiando. Y ello también lo hace por la atención negativa o positiva, que en psicología igual me produce dopamina porque igual estoy consiguiendo algo. No de la mejor manera porque también dentro de mi autoconcepto no es lo mejor, entonces la manera que lo tengo que hacer. Y la autoestima es la nota, la valoración que tú le pones al autoconcepto, de acuerdo a las áreas que te importan. ¿Se acuerdan que hablamos? Y esta aceptación de ellos mismos, como mis errores, como lo que yo no hice bien,
y no la voy, no voy generando rumiación, que es pensar y pensar en lo que hice, porque hay una técnica también en la psicología, que es cuando tú bloqueas la rumiación, que cuando tú pensaste tanto en algo que ya le diste la vuelta, ya hiciste lo que pudiste, pues ya le... Entonces el autoconcepto, que puede ser positivo o negativo, es la nota que tú le pones a eso a la autoestima. Y los niños sí tienen baja autoestima porque no solamente hace alusión a que son chicos que van a decir, soy tonto, inspector. Me pasó en un momento que muchos de los niños me decían, soy tonto, soy tonta. Y yo les digo, mire, el ser tonto se acaba así, en un segundo. Y es verdad. Y es bastante porque desde pequeñitos también los papás no cuidan mucho lo que les dicen a sus hijos y los niños, como son tan concretos, se quedan con eso. Y hay veces que tienen actitudes súper agresivas, violentas, porque su autoconcepto no es el mejor. Entonces llegan a la escuela, que es su sociabilización secundaria, y llegan agresivos. Y ahí tenemos que, bueno, que estar ahí, bueno, aguantar, sí. Que en el fondo no es culpa del niño, porque mucho aquí depende de la aceptación familiar, si se fijaron. Y también hay veces que en los intentos por sobresalir engañan o mienten. ¿Para qué? Para lograr alguna aceptación. Entonces, cuando ustedes vean alguno de los chicos que uno dice, ah, pero este chico es desafiante, como que ay, se cree aquí, que igual pareciera que tiene alta autoestima y resulta que no, porque esto lo hace para tener atención. Entonces, no solamente el tener baja autoestima es exclusivo de comentarios de inferioridad, sino también chicos que tienen actitudes desafiantes, bueno, regresivas, o sea, que antes quizás no tenían y ahora son más agresivos que antes. Y eso es por falta de autoestima, porque las áreas que me importan no me está yendo bien. Ya nos queda poquito ya para terminar el módulo. Y el razonamiento moral es los grupos de amigos en la adolescencia. ¿Se han dado cuenta que son a ver, muy cercanos, muy como pegotes en la adolescencia, ¿no? Como que hoy el que no se adapta como a nuestros valores ahí de, no valores, pero a nuestras como reglas en el grupo se va. Y la amistad en la adolescencia es estable, chicos. O sea, es aparte de que tenemos que tener noción de las reglas aquí en mi grupo social, el que no, a ver, no se adapta o no sigue la expectativa y la aprobación de los miembros del grupo, se va. El razonamiento moral son las expectativas de ese grupo social y los que no se adaptan se van. Entonces, típico, ay, que eres amarillo, que te fuiste con los otros, y eso se lo toman muy a pecho porque tienen muchas creencias utópicas, como diría Papalia, muchas creencias basadas también en algo muy fijo, en algo que tiene que ver con con la amistad, con el amor o con los intereses aquí sociales y los que no se adaptan se van. Entonces son intereses súper eh, utópicos, como diría Papal, o sea, como que no tiene mucho fundamento y eso es en base a esta parte de manada, o sea, esta parte como muy de grupo. Exacto, entonces a veces pasa, como dice Lucila, que hay chicos que no se adaptan a ello y desarrollan trastornos depresivos y ahí uno también tiene que ver como escuela por la poca validación que ellos tienen, porque, a ver, chiquillos, en la adolescencia se da mucho el bullying social y en la niñez no tanto. Eso es verdad. Y eso conversamos con el compañero que hizo la tesis porque él trabaja con media y se da mucho eso. ¿Y qué es el bullying social? El bullying social es cuando aíslan a un niño, una niña, generando campañas contra él. Campañas me refiero como no se junten con él porque es raro, no se junten con él porque le hizo eso a mi amiga. Entonces, todo esto para afianzar sus creencias. Exactamente.
¿Cómo vamos, chicos? Y en la adolescencia así, pues y uno tiene que generar las técnicas circulares, estrategias asertivas con ellos porque ellos tienen mucha creencia utópica. Aparte también es como, mm, ¿se acuerdan de la identidad hipotecada? Es como que, mira, este modelo lo siguen muchas personas, entonces lo seguimos y el que no, ay, no nos adapta. Eso es el razonamiento moral, adaptarte a las normas del grupo, que muy bien está explicado como manada. Se dan cuenta que los perros son como muy aquí como achoclonados cuando van. Yo creo que está súper bien explicado ese término. Más que yo diría cardumen, yo creo que es como lo mejor, porque te atacan y está como súper bien explicado ese término. Y la última técnica que no me agrada mucho, porque tengo los reparos con esta técnica, porque el tiempo fuera, o el time out, como quieran llamarle, no la apliquen nunca con algún niño que tenga algún diagnóstico o explosivo intermitente o negativista desafiante. ¿Por qué? Porque aquí si Pedro la aplica, este niño te va a empezar a patalear, va a empezar a gritar, porque hay también mucha carencia de autoestima en esos diagnósticos muchas veces, de hecho se desarrolla a veces porque no tienen mucha autoestima. Entonces niños que nunca le han prestado atención y ante todo responden mal. El tiempo fuera cuando son niños que ya primera vez o sabes que no tienen ningún diagnóstico o incluso de autismo, lo dejas allí, lo observas y espera que se tranquilice. Sin embargo, cuando hay una crisis emocional por un niño que tiene TEA o SEA o que tiene negativismo desafiante, tienes que hablar de otra cosa o tienes también que tranquilizar diciendo ya está todo bien. O también, aparte de hablar algo que le gusta, distraerlo. Ya, mira, no te preocupes, te parece que... Y hacer como que no sucedió nada. Porque esos chicos requieren tanto aguardar la agresividad que tienen como también en su necesidad constante de llamar la atención, esta técnica no nos va a servir, porque solo observas. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Qué les pareció el módulo? Vamos ya a empezar con comunicación y ya el lunes la idea es que terminemos este módulo y el martes es más cortita la clase, así que si igual me paso un poquito, disculpen, pero vamos a mandar la prueba ese día, les voy a pasar mi WhatsApp, cualquier duda me preguntan. Anoten por ahí módulo 3. ¿Qué les pareció? ¿Dudas, apreciaciones? Yo ahí voy a ir anotando si tienen alguna duda. Me refiero a anotando como para ir abordándola. ¿No? Una pregunta, chicos. ¿Hay problemas de comunicación en los establecimientos educacionales? ¿Creen ustedes que hay problemas de comunicación? Sí, ¿y saben por qué? Porque no aplicamos la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es cuando yo digo algo y me cercioro que la otra persona me prestó atención y me di cuenta que actuó en consecuencia y también me di cuenta, ¿me entienden? Que actuó en consecuencia y me percaté. La comunicación es esta capacidad de realizar conductas intencionadas con un significado, con un objetivo. Y el acto comunicativo, o sea, la comunicación como tal, es que la persona que recepciona puede interpretar y actuar en consecuencia. Y los problemas de comunicación que se dan, chiquillos, es que muchas veces comunicamos mucho
o muy poco, ¿o no? Es como, ay, dije mucho o dije muy poco y no se prestó atención por lo mismo, porque hay veces que las emociones están primando, no presto atención porque no tengo acá interés en hacerlo, entonces tengo que fijarme ya, en este momento no tiene interés en prestarme atención porque está enojado, voy a esperar a que se tranquilice, voy a tranquilizarlo, voy a afrontarlo en otro momento, voy a trabajar la técnica de interrogación negativa, voy a trabajar la técnica de disco roto, a trabajar la mediación para que me preste más atención. Un segundo, chicos. Ya, chicos. ¿Y qué otra cosa? También la comunicación cuando está bien hecha pasa a ser asertiva. O sea, yo menciono cómo me siento, le hablo de interés que le pueda servir al otro, no trato de culpable al otro, sino de lo que hizo, que ocasionó, pero no me refiero a la persona como tal. Entonces uno va incorporando hartas cosas. El tono de voz es súper importante porque no es lo mismo que yo diga cállense a que digan guarden silencio y me incline un poco. ¿Qué otra cosa también? Escucho activamente a la otra parte, no la interrumpo, porque si la interrumpo, a menos que sea como para alargar el relato, no me va a prestar, no tenía mucho interés. Y la comunicación, claro, se da con hartos problemas porque ni siquiera se transmite información. Ni siquiera estamos en la primera fase que es transmitir información. Ni siquiera ahí. Entonces el paralenguaje, y con esto les voy a pedir los minutitos para pasar la lista. El paralenguaje es el tono que yo tengo para expresarme. Eh, a ver, la intensidad, las pausas que yo tengo para hablar hacen la diferencia. El complementar valores, el colegio lo hace, pero obviamente hay un factor ambiental que nos da, a ver, nos guía mucho en contra, porque hay un determinismo cultural que Papalia lo habla, que tenemos que remar contra eso. También, el lenguaje no verbal también habla, el paralenguaje está dentro ahí. Y lo que pasa es que el lenguaje no verbal hay muchas personas que lo exageran, fruncen mucho el ceño, y cuando tú trabajas también en sí la comunicación o en educación no tiene que ser un factor predecible, o sea, no tiene que demostrar que te afecta. Eso también es el paralenguaje, exactamente. Y el complementar valores tiene que ver con, por ejemplo, con la correcta retroalimentación, no diciendo, ay, esto está bien porque es bueno, no, tienes que justificar, no es llegar y complementar así. Y cuéntenme si hay dudas. Está muy aburrido. Vamos a ver quizá un videíto. Después, están muy aburridos. Les voy a pedir solo 5 minutitos y les voy a mostrar algunas estrategias comunicativas para ustedes, para que les puedan servir en este desarrollo psicosocial que ya hablamos que hay que agotarlo y bueno, no queda de otra, porque finalmente eso lo toma muy bien la superintendencia. Entonces, claro, te pueden decir dialogue, pero ¿qué dialogamos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, eso es lo que quiero que veamos. A esa hora volvemos, voy a solo llenar mi planilla.
Ya chicos, esto es la comunicación asertiva. ¿La han escuchado? La comunicación asertiva es comunicarse con respeto y percibir lo mismo cambio. La comunicación asertiva tiene hartas estrategias buenas que nos sirven. Exacto, cómo, cuándo decir las cosas de manera directa, respetuosa. Es una habilidad social donde obviamente decimos lo que sentimos, pero de forma congruente, de forma correcta, con el paralenguaje indicado, dónde, cuándo, cómo, en los momentos correctos. Y para ello, exacto. Sí, por ejemplo, que sí, pues te ve que dice, ay, en vez de decir, mira, noté esto, podrías mejorarlo de esta manera, o, o por ejemplo, no tanto centrarnos en el, como les digo, en el comportamiento, a ver, que le genera culpabilidad a la persona. Esas son competencias de mediación que quizá más, o sea, más adelante se las voy a mandar. Por ejemplo, cuando UTP dice, ay, te vi nervioso, eso no. En cambio, cuando yo le dije, le digo, te vi triste, en una situación, porque esto a partir del contexto que me afecta, yo tengo que calibrar ello. Y eso también lo ve en la comunicación asertiva. Hay que ser equilibrados, sin la intención de herir o intimidar. Entonces, la comunicación asertiva, podemos hablar, que hay que es bonito, etcétera, pero ¿cuáles son los tips? ¿Cuáles son como los consejos que podemos hacer para desarrollarla? Porque podemos hablar, ay, qué bonito todo, pero para desarrollarla, para llevarla a cabo, primero, como una competencia asertiva, identificar mis sentimientos y los de los demás. Cuando uno esté mediando, que puede que te toque mediar, y eso puede que sí, porque una vez me acuerdo que un chico estaba haciendo el curso de inspector, que era mediador de los que son de la superintendencia. Yo recuerdo que decía, no, aquí los que pueden mediar son solamente los que estamos en el registro, cosa que no es cierto, porque esa mediación a la que se refiere él es la de la superintendencia, que esa es otra. Y la que podemos participar ustedes y yo es más que nada las mediaciones que se hacen en los colegios, que esas son otras. Por lo tanto, acá cuando nos referimos a cómo se sintió la persona, o decir yo me sentí de esta manera cuando me dijiste esto, y hablamos por mí o por los demás, y, y a ver, ¿a qué me refiero por esto? Empezamos también a entender que no solamente existo yo, sino existe el resto. Hay otra cosa también que es interesante que tiene que ver con evitar y responder a la intimidación. En ocasiones van a venir algunos chicos y les van a decir, inspector, inspectora, ¿sabe que él me quiere pegar? O, oye, ¿quieres acusete? Que eso pasa en los establecimientos educacionales. Y frente a esas situaciones, tenemos que equilibrar el poder. ¿A qué nos referimos? A que si vamos a referirnos, valga la redundancia, es si él viene hacia mí, es porque no quiere pelear, no quiere enojarse, porque sabe que lo puede hacer y quiere estar bien contigo. Cuando vamos hacia las relaciones correctas, las relaciones asertivas, y te expresas así, y no es como, ay, es que soy el inspector y es normal que venga hacia mí. No, porque finalmente, además de no manejar bien la situación, eso favorece las relaciones de abuso de poder, que eso finalmente condiciona la violencia escolar o bullying, que muy bien la vemos. Entonces así uno responde. Discrepamos respetuosamente del resto. Técnicas de justificación de la respuesta en asertividad. Si él opina así, ¿es por afectarme a mí o por su bien personal? Que es lo que yo le digo a los chicos, por ejemplo, de 3 octavo. Él, si quiere hacer la prueba ahora, ¿es por perjudicarte a ti o porque estudió? Y tú quieres hacerlo otro día porque quieres perjudicarlo a él o porque no estudiaste. Entonces, la creencia realista tiene mucho que ver con la parte asertiva también.
Otro tip, otro consejo, negociar con otros. Los equipos a veces de convivencia escolar, que igual a veces uno dice con razón, los agarran para el deseo a veces, porque, chiquillos, nosotros tenemos una política de convivencia escolar que se actualizó este año, que yo llevaba siempre que hago estos cursos, llevaba diciendo que no se actualizaba, se deben ahí quizá acortar. Ahora se actualizó. No es gran cosa. Agregaron la dimensión ética, agregaron trabajo con apoderados, que es lo mismo de siempre, dimensión vivir juntos, convivencia escolar, ya. Y lo que sí nos instan a establecimientos, que esto es obligación, que la resolución de conflictos la manejemos a través de la negociación, la mediación y el arbitraje. Esas son las maneras que sí o sí tenemos que afrontarlas. Y una de ellas es la negociación, que es la más básica. La negociación, chiquillos, es cuando las personas involucradas resuelven, no con la ayuda de un tercero, no cuando las personas involucradas resuelven y dicen, mira, yo, si tú te sientes así, o ejemplo, él hizo esto y tú hiciste esto, ¿cuáles son los intereses? Yo quiero que tú cambies esto, pero a cambio tienes que cambiar esto. Hay que transar. Y eso lo hacen los involucrados. Por eso que la negociación nunca se hace a niños menores de 10, a conflictos físicos, a conflictos constantes, porque no va, no funciona. Y hay encargados de convivencia que negocian y ayudan a negociar y no se da porque la negociación no funciona así. La mediación sí, el arbitraje sí, porque el arbitraje además no es voluntario, entonces puedes hacerlo más veces, es más tradicional, pero puede que sea más funcional. ¿Entienden? Lo vamos a ver ya el lunes. Decir no sin sentirte culpable y aceptar un no como respuesta. Si me dicen no, ¿es por esto o es finalmente por un interés personal? Técnica justificación de la respuesta. ¿Y eso a qué nos va a contribuir? A tener buena autoestima, porque no sé si les suena esto. Primero tenemos que querernos nosotros para querer al resto, ¿no? Y eso no lo saco de la nada, sino cuando los niños están bien consigo mismos, trabajamos su autoconcepto, ya piensan en el resto. Cuando tú estás feliz, aunque sea un problema mínimo, no te afecta mucho. Sientes control de la situación porque estás en un buen autoconcepto y te aprendes a comunicar de buena manera porque estás mejor. Y para ello, igual es importante que la persona esté bien. ¿Cómo vamos? Yo creo que voy a alcanzar a ver esto solamente. Ustedes me dicen. La asertividad, primer mecanismo de la comunicación, y estos mecanismos de la comunicación en la cartilla del Consejo Escolar, según el decreto 24, hay que pasarlos al principio de un consejo escolar, o sea, la gente tiene que saberlos. Y me pasa que no los saben. Yo siempre los cursos de hace tiempo, hace años que los llevo pasando porque es obligatorio saberlos. Y la asertividad, que hay varias estrategias, por ejemplo, la del disco roto, que yo ya les mandaré material, que es, ejemplo, intervenir diciendo, mira, a mí me parece esto, que pasó ello, y esto sería lo mejor para poder lograr un resultado. Y hay otra técnica que también les vine hablando, que es la de interrogación negativa, que tiene que ver con que los chicos o tú les digas, mira, si él es así, ¿qué tiene? O si pasa esto, ¿qué tiene o qué defecto hay? Yo le digo a los chicos eso y se dan cuenta como que finalmente las cosas que dicen son muy al aire. O bien utilizar mis pensamientos en primera persona, es decir, yo me sentí de esta manera. ¿Se entiende? Y las otras estrategias que son asertivas, que hay varias, o sea, hay muchas estrategias, también consiste en que uno, la técnica, por ejemplo, centralización del proceso, que es, yo entiendo que estén entretenidos con ello, en este momento hay que centrarse en eso, porque esto es importante por esta razón, por esta razón. Típico que a veces está en una formación y les dicen, ejemplo,
Dicen, oiga, venga a decir esto para adelante, o quiere contar el chiste para todos, para que todos escuchemos, cosas que esas estrategias son tan obsoletas que todavía se siguen diciendo, ¿no? Tampoco tenemos que interpretar aquí gestos, ay, como te vi de esta manera, no. Sí uno puede como decir, te vi, a ver, te sentí triste cuando dijiste, cuando la persona ya se haya expresado, pero en cambio si yo doy perspectivas de cómo lo vi en ese momento, la persona igual se lo puede tomar mal, aunque puede que le afecte, a menos que lo diga en primera persona, y ahí es mucho mejor. ¿Qué otra cosa también? Que hay varias ahí técnicas, por ejemplo, del banco de niebla, que esa es como bien famosa, que esa se utiliza harto para distraer, no sé si lo ubican, que es una técnica. Y varias, también, a ver, hablándoles aquí de otras, también está, no, el aplazamiento asertivo no, centralización del proceso. Bueno, la técnica también del mensaje yo, al decir cómo yo me siento o todo lo que yo hice, lo que yo también voy a hacer cuando llegue a mi casa sirve para fortalecer aquí la empatía también. La técnica del blanco de niebla es yo darle la razón, por ejemplo, a una de las partes en la mediación, pero también mencionar qué otras cosas ocurren, que eso es el banco de niebla, es no olvidarse que existe como la niebla, aparte de ese banco, por eso se llama banco de niebla. ¿Qué les parece, chicos? Y la última pregunta, ¿cómo ven a los chicos con respecto a la empatía? Yo ahí ya les estaré mandando algún material también. Cuéntenme en el chat. Y lo que quiero cerrar con la empatía es que ustedes no se olviden que es un vínculo la empatía. Empatía se construye a través de una relación donde hay racionalidad y aceptación del estado del otro. Por ejemplo, qué piensa y siente esa persona, lo que realmente le importa, sus preocupaciones cuando estén agrediendo a alguien. Este ejercicio sirve con los niños y con los adolescentes. Lo que oye, oye que se burlan de él, que ve que no, nadie se quiere juntar con él o con ella, que dice y hace su actitud en público, su aspecto, su comportamiento hacia los estudiantes, esto no, no lo centren a clientes. Y esfuerzos, cuáles son sus miedos, sus frustraciones, sus obstáculos. O sea, tiene estas frustraciones, estos obstáculos. Los resultados, mira, estos obstáculos, estos deseos tienen, pero esto va a lograr si le va bien. Es complicado, exacto. Y la empatía también tiene fases. Cuando tú identificas por qué esa persona se comporta así, incorporas cómo sería la razón, o sea, por qué se comporta así, finalmente generas también la consecuencia. Eso hace que pase esto, esto y esto, y después separas la situación. Pero la empatía requiere generar un vínculo, no es llegar y decir que Pedro diga, oiga, póngase en lugar de su compañero. No, un adolescente no le va a importar porque no es de su grupo social. Y si le importa, también es porque hay buenas competencias parentales ahí también. Pero generalmente el que no le importa porque no es su amigo, igual es algo habitual que te puedan decir. Y les va a costar generar este vínculo, generar como esta relación, dado que ellos pasan por un egocentrismo de ser únicos, irrepetibles y de solamente ellos tener la razón por ser esta autoridad. Entonces la empatía, si tú la trabajas con la técnica de justificación de la respuesta, ¿qué pasa si este niño llega a la casa o se suicida? Y uno habla, uy, pero qué fuerte estoy hablando, porque el adolescente aprende a través de la consecuencia, o bien con el mapa de la empatía, y se analiza a esta persona desde otras dimensiones, es más fácil. A los peques también les puedes decir, ay, cómo se siente el compañero, y les das opciones, qué implica sentirse así, pero con un adolescente es más difícil.
porque hay un desarrollo también mayor cortical, o sea, de toma de decisiones. Ellos saben lo que está bien o está mal.